¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 70% de efectividad. Mejoramos el promedio, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, solo dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 14 de agosto. Empecemos con Brasileirao o la Serie de Brasil, en el encuentro de Palmeiras versus Cruzeiro. Veamos si bajas. Palmeiras tiene una baja y Cruzeiro tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene un empate, una derrota, 3 victorias. Es decir que Palmeiras viene jugando bien, 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y Cruzeiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una derrota, una victoria, así que Cruzeiro juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, tercera victoria para Palmeiras, un empate y una victoria para Cruzeiro. Así que Palmeiras es el favorito. Veamos cuál va Palmeiras como local, y Palmeiras como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Palmeiras se puede decir que juega bien como local, y Cruzeiro como visitante tiene 4 empates, una victoria. Es decir que Cruzeiro juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones, Palmeiras es en la posición 5 con 31 puntos y Cruzeiro en la posición 12 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Palmeiras y un 20% a que gana Cruzeiro. El pronóstico para este encuentro es: gana Palmeiras, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Bragantino versus Vasco. Veamos de bajas. Bragantino tiene 4 bajas y Vasco 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Bragantino de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Es decir que Bragantino no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Vasco de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria. Así que Vasco tampoco viene jugando bien, 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Bragantino, un empate, una victoria para Vasco, segunda victoria para Vasco y segundo empate. Es decir que Vasco es el favorito. Veamos con a Bragantino como local, y Bragantino como local tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que Bragantino no juega nada bien como local, y Vasco como visitante tiene 5 derrotas de 5. Es decir que Vasco juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Bragantino está en la posición 6 con 31 puntos y Vasco está en la posición 19, penúltimo en zona de descenso con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Bragantino y un 51% a que gana Vasco. El pronóstico para este encuentro es: gana Bragantino, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Liga de España, el encuentro del Atlético Madrid versus Granada. Veamos bajas. Atlético de Madrid no tiene bajas y Granada tiene una. Atlético de Madrid tiene 3 bajas, 5 bajas, casi la mitad de equipo, y Granada 2 bajas. Estadísticas. En las estadísticas, Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Así que Atlético de Madrid juega irregular. Y Granada de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Así que Granada viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Granada, una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid y tercera victoria para el Atlético de Madrid. Así que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo va Atlético de Madrid como local, y Atlético de Madrid como local tiene 2 empates, una derrota, 2 victorias. Es decir que Atlético de Madrid juega bien como local, y Granada como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Así que Granada juega irregular como visitante. Bueno, y esta es la primera fecha.
Casi todos tienen un punto. Solo falta estos dos equipos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana el Atlético de Madrid y un 13% a que gana Granada. El pronóstico para este encuentro es: gana el Atlético de Madrid, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Premier League de Inglaterra, la liga más atractiva del mundo. El encuentro de Manchester United versus el Wolves. Veamos si bajas. El Manchester United tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7 bajas más la mitad de equipo, y el Wolves ninguna baja. Tomar en cuenta el número de lesionados. Son las estadísticas, y en las estadísticas al Manchester United de los últimos 5 encuentros de 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Manchester United no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y el Wolves de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Wolves viene bien, aún no conoce la derrota, y 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester United, segunda victoria para el Manchester United, una victoria para el Wolves, tercera victoria para el Manchester United y cuarta victoria para el Manchester United, así que el Manchester United es el favorito. Veamos cómo le va el Manchester United como local, y el Manchester United como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Wolves como visitante tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas, así que juega irregular como visitante. Wolves. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Manchester United está en la posición 13 con 0 puntos, y Wolves también en la posición 14 con 0 puntos. Esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 71% a que gana el Manchester United y un 12% a que gana Wolves. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es que ambos equipos marcan y como mínimo habrán 3 goles. Una apuesta doble, ambos equipos marcan y 3 más. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro del Moreirense versus el Oporto. Veamos cómo le va el Moreirense. Veamos si hay bajas. Moreirense no tiene bajas y Porto tiene una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Moreirense de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 derrotas, una victoria, así que Moreirense no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Porto de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que el Porto viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Porto, segunda victoria para Porto, un empate, tercera victoria para Porto y cuarta victoria para Porto, es decir que Porto es el favorito. Veamos con el Moreirense como local, y Moreirense como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Moreirense juega bien como local, y Porto como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Porto juega bien como visitante. Esta es la primera fecha. Recuerden, casi todos tienen el mismo puntaje. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Moreirense y un 53% a que gana el Porto. El pronóstico para este encuentro es: gana el Porto, gana la visita. Vamos al siguiente encuentro. Vamos al encuentro del Boavista versus el Benfica. Veamos si hay bajas. Boavista no tiene bajas y Benfica tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Boavista de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que Boavista no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Benfica juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Benfica, segunda victoria para Benfica, un empate, tercera victoria para Benfica y cuarta victoria para Benfica, es decir que Benfica es el favorito. Pone a Boavista como local, y Boavista como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Boavista juega bien como local, y Benfica como visitante tiene
3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Benfica juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Boavista está en la posición 8 con 0 puntos y Benfica en la posición 11 también con 0 puntos, ya que está en la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Boavista y un 51% a que gana Benfica. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Benfica y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga de Suecia, la liga de Allsvenskan, el encuentro entre el Halby versus el Malmo. Veamos si bajas. El Halby tiene 4 bajas y Malmo tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Halby de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Halby juega bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Y Malmo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, un empate, 2 derrotas, es decir que Malmo juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Halby, un empate, una victoria para Malmo, segunda victoria para Halby y segunda victoria para Malmo, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Halby como local, y Halby como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Halby no juega bien como local. Y Malmo como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Malmo como visitante juega irregular. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Malmo está en la posición 3 con 41 puntos y Halby en la posición 8 con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Halby y un 46% a que gana Malmo. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos a este encuentro y nos vamos al encuentro del Värnamo versus el Degerfors. Veamos si bajas. El Värnamo tiene 2 bajas y Degerfors también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Värnamo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Värnamo juega irregular. Y Degerfors de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Degerfors no juega bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Värnamo, un empate, segunda victoria para Värnamo, una victoria para Degerfors y segunda victoria para Degerfors, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cuál va Värnamo como local, y Värnamo como local tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Värnamo no juega bien como local, y Degerfors como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, así que Degerfors no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Värnamo está en la posición 11 con 22 puntos y Degerfors en la posición 14, muy cerca de la zona de descenso, con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Värnamo y un 25% a que gana Degerfors. El pronóstico para este encuentro es menos 12.5 corners, es decir que habrán menos de 13 corners, menos 12.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Super League de Turquía. El encuentro entre Alanyaspor versus el Başakşehir. Veamos si hay bajas. El Alanyaspor no tiene bajas y el Başakşehir tiene 3, 4, 5 bajas, casi la mitad del equipo. Toman en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Alanyaspor de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, así que Alanyaspor no juega bien. Y Başakşehir de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Başakşehir juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Alanyaspor, una victoria para Başakşehir, un empate, segunda victoria para Alanyaspor y segundo empate, es decir que Alanyaspor es el favorito. Veamos
con Eva Alanyaspor como local, y Alanyaspor como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Alanyaspor juega bien como local. Y Başakşehir como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Si quieres Başakşehir no juega bien como visitante. Vamos a la tabla. Bueno, esta es la primera fecha, por lo cual casi todos tienen el mismo puntaje. Las casas de apuestas le dan un 22%, perdón, un 41% a que gana Alanyaspor y un 35% a que gana Başakşehir. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan, ambos equipos no marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Karagümrük versus el Beşiktaş. Veamos si hay bajas. El Karagümrük tiene ninguna baja y Beşiktaş tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Karagümrük de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que Karagümrük juega irregular, y Beşiktaş de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota, como mínimo hace 2 goles, enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para el Beşiktaş, segunda victoria para Beşiktaş y tercera victoria para Beşiktaş, es decir que Beşiktaş es el favorito. Veamos cómo le va al Karagümrük como local, y Karagümrük como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien como local Karagümrük. Y Beşiktaş como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que Beşiktaş juega bien como visitante. Y esta es la primera fecha, por lo cual todos tienen casi el mismo puntaje. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Karagümrük y un 51% a que gana Beşiktaş. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que habrá menos de 4 goles. Menos 3.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si es nuevo canal y te están gustando los videos, no te dejan un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, ya que es muy importante que nos dejes tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te dejo mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.